Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios por su amor, su misericordia, por haber puesto en nosotros el querer y el hacer por su bendita voluntad. Continuamos nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Torá, el Pentateuco. Hemos estado en el capítulo 32 y todavía hoy continuamos en ese capítulo. Vamos a orar. Hago un pequeño resumen de esos resúmenes de media hora y continuamos. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias por el privilegio, el honor de poder ser congregados en su nombre. Hombres y mujeres que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que lo único que contaba era nuestra maldad y que por el puro afecto de su voluntad, por pura misericordia, porque así le plació, porque así le plugo, quiso predestinarnos, llamarnos, justificarnos y aún glorificarnos, donde toda esa obra de la redención desde principio a fin se centra únicamente en esa grandeza de ese amor que la propia Escritura dice que es el más grande amor. Ese amor de Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice que el más grande amor es el de aquel que da su vida por pecadores. Hemos sido resucitados, llamados a una nueva vida. Nuestro corazón ha sido transformado para que ahora la Escritura pueda ser entendida, nuestros afectos sean transformados y comience todo ese proceso de santificación donde el objetivo, la meta es que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ninguno de nosotros lo ha alcanzado y de este lado lo alcanzará. Pero aún así dice la Escritura que todo aquel que ha sido, aquel que ha sido amado, aquel que ha sido constituido en Hijo de Dios, busca la santidad, la procura, sabiendo que un día cuando Él regrese, lo que Él comenzó se completará. Anhelamos, Señor, ese día. No ese día que estemos caminando como en el pensamiento tradicional, en calles de oro, en un mar de cristal, sino ese día que debe anhelar todo creyente que podamos amarle como usted merece. Que pueda ser realmente en todo tiempo nuestro Dios el objeto de nuestra adoración, de nuestra más profunda devoción. Continúa obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, pues lo necesitamos. Y también le rogamos que mientras su palabra continúe siendo predicada y enseñada, ella la expongamos con la convicción de que ella continuará obrando conjuntamente con la obra de su amado Espíritu Santo en aplicarla a aquellos corazones que todavía faltan de ser redimidos, de ser alcanzados, de ser circuncidados, para honra y gloria de su nombre. Reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestra adoración, de nuestra salvación, y también al amado Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, a toda justicia, quien es el sello y las arras de nuestra redención, quien nos constrita y también nos enseña e ilumina nuestro entendimiento para que podamos acercarnos y tener una comprensión correcta de la Escritura. Ayúdenos, oh Dios. Oramos en Cristo Jesús siempre. Amén. Amén. El domingo pasado tomé como base Deuteronomio capítulo 32, principalmente el versículo 21, donde en medio de este cántico profético de lo que iba a ocurrir en los postreros días con relación a la llegada de la roca de la salvación,
pero también roca que sería menospreciada, y el juicio que vendría sobre el propio pueblo de Israel por violación del pacto, cómo se evidencia, se muestra, podemos observar, notar que la Escritura, dentro de ese plan de Dios, ya señalaba que habría un momento en que el evangelio sería diseminado, correría abiertamente a las naciones. A veces tenemos la idea de que las naciones o esos pueblos gentiles fueron alcanzados solamente porque el pueblo de Israel rechazó el reino o no entendió que Jesucristo era su Mesías. Pero la realidad es que cuando usamos el principio de analogía de la fe y permitimos que la Escritura interprete la Escritura, esos pasajes que podrían parecer limitarse o centrarse solo en el pueblo de Israel o aquellos descendientes de Abraham conforme a la carne, la Escritura establece que esa no es la interpretación, que Dios escogió un pueblo de antemano que vendría a ser redimido por medio de la sangre de Jesucristo, Efesios capítulo 1, que ese pueblo fue bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que serían totalmente perdonados, justificados, amados, y que el medio o el pago para tal transacción o el perdón de aquellos que serían redimidos sería el cordero inmolado, como establece Pedro en el primer capítulo, versículos 16 en adelante. Así que cuando tomamos esta porción de Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, donde se especificaba que llegado el momento en que la roca de salvación vendría a cumplir el nuevo pacto, el pueblo entraría en desentendimiento, pero no entrarían en desentendimiento porque simple y sencillamente eran ignorantes, no habían sido discipulados, les faltaba un poco de conocimiento. No, la realidad es que no eran su pueblo, que estaban perdidos, que había otras cosas en su vida que habían sido colocadas en el lugar donde únicamente puede estar Dios. Que su adoración era hacia otras cosas, hacia sí mismo, hacia su religión, hacia el templo, pero no hacia el Dios, creador de todas las cosas. Y nos centramos en ver cómo también el profeta Oseas, en los primeros 2 capítulos, señalaba lo que iba a ocurrir. Vendría juicio sin misericordia, no sería más su pueblo, pero Dios actuaría y donde no había tenido misericordia, tendría misericordia. Y los que no eran contados como pueblo serían llamados su pueblo. Y eso lo vimos a la luz de Romanos capítulo 8, cuando se estaba hablando de los vasos de ira y los vasos también de misericordia, tanto de aquellos que serían enjuiciados por Dios por su pecado, como de aquellos otros que por la gracia de Dios serían redimidos. Y Pablo dice, esos vasos de misericordia no están limitados a un remanente de Israel. Las naciones, los gentiles que serían llamados, estaban dentro de ese plan eterno. Vamos a continuar en la exposición de qué le iba a suceder a la ciudad de Jerusalén y al pueblo, continuando en el versículo 22, en Deuteronomio 32, inicio, y vamos esta vez casi a ir versículo por versículo, iniciando en el versículo 22. Deuteronomio 32, 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos
de los montes. Ya leemos ese primer versículo y si uno no sabe, no tiene el contexto, puede pensar que aquí se está hablando de el fin del mundo. La tierra va a ser destruida por la ira de Dios. Dios está irado y va a destruir la tierra. El problema es que eso no se conforma al contexto, porque la tierra que vamos a ver en la narración se está tomando, no es el globo terráqueo, no es el planeta completo, es la tierra que Dios les había dado. Lo hemos explicado en múltiples ocasiones porque casi siempre que se está hablando de las promesas, se tiene que hablar de la tierra. Porque en el contexto en el que Dios comparte la promesa con Abraham de lo que iba a suceder, hay una profecía que hablaba de una tierra que sabemos que era más que un pedazo de tierra. Representaba el lugar de reposo, el lugar de permanencia, donde ellos iban a poder habitar confiadamente, tranquilamente. Pero eso no era un área geográfica dentro del globo terráqueo, el mapa, era Cristo. Pero como todo era tipo y sombra, era misterio de aquello que iba a ocurrir. Hay personas que se quedaron en la sombra y en el tipo y no saben que todo aquello tendría un fin. Pablo muy bien lo señala en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3 cuando presenta el caso de Moisés no como un caso de alguien hipócrita, pero les dice Moisés se ponía un velo frente al pueblo porque él sabía que aquella gloria iba a desmerecer, iba a terminar. Él se le había dado un modelo para construir el tabernáculo, pero todo aquello sería, dice el Espíritu de Dios por medio de Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, sería abolido. Pero hay una parte de la iglesia que lo que Dios abolió, habiendo instituido el nuevo pacto, habiéndose cumplido lo que era sombra y tipo en Cristo, ellos quieren volver a levantar lo antiguo. Ya ve por qué Dios nos dejó cartas como la carta a los Gálatas, la carta a los Hebreos, porque es que nada cambia. El corazón pecaminoso, las inclinaciones son las mismas. Cambian las circunstancias, las personas, el momento. Esa tierra que devorará no es el planeta Tierra. Para que entienda, cuando leímos Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones y las maldiciones por violación del pacto, allí Dios mismo había dicho cómo la obediencia traería bendición sobre la tierra. Va a llover, los animales se van a multiplicar. Todo lo que se requería para la vida cotidiana, agrícola. Pero también les dijo en ese contexto que si ellos le desobedecían, vivirían bajo un cielo de hierro. La tierra también sufriría las consecuencias y debo aprovechar que la debacle y el caos que se presenta, aunque hay manipulación humana, tiene que ver con nuestro pecado. No fueron los animales los que pecaron. No fue la tierra. Fuimos nosotros. Hasta ahí usted puede ver, si presta atención, que no podemos vivir como querramos. Porque aún cosas inanimadas o que no tienen vida, según nosotros, como el hombre o algún animal, se afectan por nuestro pecado. Afectamos todo cuando alteramos el propósito, el diseño. Todo lo trastocamos. Así que quítese esa idea de que usted tiene la libertad y Dios le ha dado la libertad de hacer con su vida lo que usted quiere. Nunca ha tenido esa libertad. Dios no se la ha otorgado nunca jamás. Los seres humanos somos esclavos del pecado, esclavos de nuestras concupiscencias o esclavos de Cristo.
No existe hombre libre, porque la libertad del creyente está relacionada y se maximiza, se centra, se disfruta en la servidumbre a Dios. Es una idea contradictoria para muchas mentes. ¿Cómo que siendo esclavo soy libre? Eso es lo que estoy diciendo. En el concepto mundano es lo contrario. Usted cree que es libre cuando cada vez usted es más esclavo. Esa es la tierra que sería afectada. Pero no era solo la tierra. Pero Dios comienza con las situaciones que traería su pecado para decirles lo mismo que le dijo a Adán. Ahora serás expulsado, saldrás del huerto. Ahora la labor será más laboriosa, el trabajo será más duro. Y es lo que Dios les está diciendo. Cuentas con un sinnúmero de bendiciones que no te percatas en tu vida que provienen de Dios, como la vida. Respiramos y no damos gracias. Solo tienes que tener algún problema con tu respiración y llegar a un hospital para que vea lo que cuesta ponerte un poco de oxígeno. Te va a sorprender lo que vale un poco de oxígeno. Pero respiramos y no damos gracias. Somos muy malagradecidos. Orgullosos, prepotentes. Nos creemos que nos los merecemos todos. Quejosos. Dios le dice a ese pueblo: el día que me abandones, yo te voy a abandonar. La tierra va a comenzar a sufrir, pero no solo la tierra. Mira el versículo 23 en adelante y voy a leer hasta el versículo 26, 23 al 26. Yo amontonaré males sobre ellos. Jehová se lo había dicho al pueblo: según los he bendecido, los puedo maldecir. Hay personas que su Diosito solo declara bendiciones. Besitos para todos. Cuidado con ese Diosito que usted crea y se lo imagina Nuestro Dios es amor, sí, la Biblia dice que es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos, escuche la escritura, mis saetas. ¿Sabe lo que son saetas? ¿Ah? Los iba a traspasar. Es una expresión, viene muerte. Pero ya aquí empieza Deuteronomio 32 a verse a Cristo. Cristo. Me gustaría que usted pueda regresar conmigo. Lo habíamos visto este capítulo. El capítulo 24 de Números. Estuvimos en 2 ocasiones en Números capítulo 24 para mostrarles en este capítulo cómo se profetiza, cómo Dios trae una palabra de lo que iba a ocurrir en los postreros días también por medio de Balaam.
que se hablaba de la venida de aquel que vendría de Judá, que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Y esta es la primera mención que no es directa, pero conforme al principio de analogía de la fe, Números 24 es interpretado como de quien se está hablando es de Cristo. Lo vamos a leer. Pero cuando leamos el cuadro de este rey que viene, de este rey que tendrá un señorío, que tendría una gloria como la del unicornio, les mencioné en un estudio, su cuerno sería un cuerno de dominio, el cuerno era símbolo de poder, de realeza. Su cuerno sería un cuerno grande porque Dios le daría un dominio completo. A este que viene de la casa de Judá, por medio del cual se establece el reino, y él es la simiente en la cual las familias de la tierra van a ser benditas, a él se le entrega el poder vencer a los enemigos y el destruirlos con las saetas. Es la primera mención y tiene que ver con este rey, y ese rey es Cristo. Quiero probárselo. En Números capítulo 24, voy a iniciar la lectura en el versículo 3. Creo que debo ir al 2 para tener un poco de más cuadro, un contexto un poco más amplio. Balaam va a alzar sus ojos y dice, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Se le ha llamado para maldecir al pueblo. Se le está tratando de comprar para que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Y esta es la tercera ocasión. Y Dios le va a colocar para que él pueda ver al pueblo asentado con las tribus. Y lejos de maldecirlo, va a proferir una palabra de profética, de bendición, de cuidado de Dios sobre ese pueblo en ese momento. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Recuerde que Jacob es Israel. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag. Les había dicho que ese Agag es un término para referirse a la tribu de mayor dominio en aquel tiempo, que eran los amalecitas. Es como si el contexto en el que estuvieran fuera el de Egipto y se dijera ese rey va a ser mucho más grande que Faraón. Eso es lo que está usando. O dijera que el emperador, él va a dominar. Versículo 8, Dios los sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. La Septuaginta lee, tiene la gloria como la de un unicornio, de un cuerno. Devorará, escuche, a las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Dios le ha dado el gobernar y el poner a los enemigos de Dios, como dice el Salmo 110, por estrado de sus pies. Se le ha colocado autoridad no solo para salvar, sino para llevar a cabo la justicia. Y eso es un área que falta en la iglesia.
Nuestra cristología solo ve a Jesucristo como Salvador. Pero la Escritura dice que Dios le dio a Jesús, o que colocó en la persona de Jesús, el llevar a cabo el juicio. Él juzgará las naciones, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y esto es parte de la profecía de Génesis capítulo 49, donde se habla de lo que iba a ocurrir con relación a la tribu de Judá, porque de ahí vendría el Mesías. Y como leona, ¿quién lo despertará? ¿Quién se va a atrever a estar a su lado? Y mire cómo lo relaciona, todavía va más al principio de la Escritura. Benditos los que te bendijeren. Entonces no era la bendición sobre el pueblo de Israel, sino la bendición era la simiente. Génesis 12:3, lo que está diciendo Génesis 12:3, que usted ve un montón de disparateros diciendo exactamente lo mismo, es que si no se bendice a Israel, a la nación, al pueblo, aunque esté en pecado, estamos mal. Y usted sabe que hubo una conversación entre un supuesto entrevistador o periodista y uno de estos candidatos puestos puppets del sistema. Y esa era la conversación. El periodista le decía, pero ven acá, tú estás diciendo que Génesis, de hecho no sabía ni dónde estaba el pasaje. Pero ese pasaje está hablando del pueblo que está hoy, del líder que tiene hoy, de la nación que propicia el mundo transgénero, las clínicas de aborto, la homosexualidad. Usted no tiene ni idea, lo han engañado. No, está diciendo que la bendición o la maldición descansa en Cristo. ¿Es Él al que hay que bendecir o es a Él al que maldecimos para condenación? Benditos los que te bendijeren. Está hablando de ese rey. Claramente el contexto que viene de Judá. Y malditos los que te maldijeren. Ciertamente, Cristo viene de Judá y Judá viene de Israel. Y alguien puede hacer el vínculo y decir, mire, vea la narración o el contexto de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Jesús mismo dijo que el Mesías viene de Israel. Lo llevé a Números capítulo 24, versículo 8, porque ese rey que Dios le daría dominio, ese rey que vendría en los postreros días, donde dice que vendría en los postreros días y que eso sucedería en los postreros días, en el mismo capítulo 24 de Números, versículo 14. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Esta es ya la despedida. Iniciamos con Balaam mirando al pueblo que está acampando y profiere sobre ellos una palabra de bendición de lo que iba a suceder. Cuando se va, dice, aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. ¿Cuándo ocurre el cántico profético de Moisés? Deuteronomio 31, 29. En los postreros días. Estos son otros postreros días. ¿Cuántos postreros días hay? Son los mismos postreros días. Sí que vendría juicio sobre la tierra, sobre el pueblo,
Ya lo ha dicho, porque el pueblo se ha apartado. Jesurún, que debía ser agradecido y contento de que yo lo hubiese sacado de Egipto, que lo hubiese cuidado como la niña de mis ojos, no creció y me pateó. A mí no me adoró, a mí no me ofreció sacrificios, pero sacrificaron sus hijos a otros dioses. A dioses que ni habían escuchado, a dioses nuevos. No tuvo temor, me provocaron a celos, dice Dios. Pues yo también los provocaré a celos. Pero no solamente era que los iba a provocar a celos. Al traer que el evangelio corriese abiertamente y empezase a llamar a gentiles a salvación, sino también que vendría juicio. No era solo un celo el que experimentaría el pueblo. El celo sería el inicio del juicio que vendría sobre ellos. Por eso, cuando estamos leyendo el libro de los Hechos, la historia de la iglesia, desde la muerte, resurrección, ascensión y sus últimas palabras de Jesús sobre sus apóstoles, vemos ese celo del pueblo de Israel que no podía. Teníamos hombres como Pablo, con un celo sin ciencia, como él mismo reclama que lo tenía el pueblo en Romanos 10. Porque él era parte de esos hombres. Solo por la misericordia de Dios, Pablo cambia. Véalo en Hechos 15. Yo creo que es uno de los cuadros más claros y dramáticos, aparte del primero, que es el de Pedro, en Hechos capítulo 10, donde Dios le va a pedir a Pedro que vaya a casa de Cornelio. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Entrar en casa de un gentil era contaminarse. De hecho, Pedro inicia de esa manera, no buscando faltar el respeto a aquel centurión, pero diciéndole: ustedes saben lo que significa para un judío entrar en casa de un gentil. De hecho, en el ministerio de Jesús iba a suceder lo mismo. Por eso también otro centurión le dijo: ¿sabes qué? Yo soy un hombre puesto sobre autoridad. No tienes que entrar a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque él sabía lo que ocurriría, el daño, el hablar si Jesús entraba a su casa. Pedro tenía que ir a casa de Cornelio. Y ya ven que Dios lo preparó desde la visión del lienzo. Ver ocurrir el mismo evento de Pentecostés en esa casa llena de gentiles, porque ese evento marcaría la vida de Pedro para que veamos un Pedro diferente luego, 5 capítulos después, en Hechos 15, levantando defensa y diciendo que no había ninguna razón para entorpecer el ministerio de Pablo y Bernabé entre los gentiles, porque él mismo les había testificado de cómo Dios no había hecho acepción de personas y había salvado en casa de Cornelio a muchos. Pero no se les hacía fácil. Año tras año criados, formados como que ellos eran los niños lindos. Al día de hoy es así. Lo que pasa es que la iglesia de hoy no sabe lo que ellos enseñan. La teoría que nos vendían en nuestras escuelitas de la evolución, no le voy a dar los detalles, busque de dónde surgió el origen. ¿Usted cree que ellos creen que ellos vienen de la evolución? ¿Que ellos eran un organismo unicelular que se comenzó a multiplicar o a crecer dentro del agua y luego salió a tierra, y de cucaracha león y de león elefante y así? ¿Ustedes creen que eso es lo que ellos creen sobre su origen? No, eso no lo venden a nosotros. Ustedes son hormigas, cucarachas, insectos, que por la gracia de Dios tienen cabeza hoy y algo de cerebro. Nosotros provenimos de chispas divinas.
Ustedes no tienen alma, nosotros sí. La iglesia de hoy ha sido engañada y hay hombres y mujeres que han comprado otros predicadores muy renombrados que predican las mismas mentiras. Y que si tuvieran de verdad la valentía le dijeran a la gente la verdad, porque la verdad se puede consultar. Yo no le estoy hablando algo que está oculto, está listo para cualquiera que lo pueda buscar. Ese pueblo que creía que ellos tenían un plan con Dios porque eran algo diferente, no habían entendido que habían recibido la ley y que dentro de la ley estaba el tabernáculo, que todo mostraba que necesitaban salvación. Los mandamientos los confrontaban en todas las áreas de la vida. El templo era desde que amanecía sacrificios, muertes, sangre. Imagínese, usted se ha puesto a pensar cuántos animales eran sacrificados en una Pascua. ¿Te has puesto a pensar? Cientos de animales, sangre por todos lados. Un cuadro aterrador si lo piensas, que podría llevar a cualquier persona a decir, pero qué locura. ¿Qué clase de Dios enseña la Biblia? ¡Qué sangriento! El que no entiende el cuadro lo mira así de chiquito. Todo el escenario era confrontativo. La razón por la que todos los días debía haber un nuevo sacrificio. La razón por la cual el fuego del altar no podía parar. Es porque la única manera en que ese pueblo podía ser reconciliado momentáneamente con Dios era por medio de un sacrificio. Dios les había dicho, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero ¿sabe lo que sucedió? Se acostumbraron a hacer sacrificios y creían que era que Dios pedía sacrificio como otros dioses. O sea, su mentalidad es, ofrecemos animales porque eso agrada a Dios para que nos bendiga. Habían perdido la noción de la razón por la cual Dios pedía animales. Dios no quería la muerte de los animales. A Dios no le interesaba aquellos animales muertos. Por eso usted no lo va a entender, pero cuando lee Isaías, Isaías comienza diciendo, ¿y quién les dijo a ustedes que yo necesito vuestros sacrificios? Hastiado estoy, dice Dios, cansado estoy de esto. Ellos no entendieron. Ellos creían que Jehová era un Dios como otros pueblos, que si usted le pone la naranja y le pone el banano, el guineo, y Dios tal vez le va a bendecir su casa. No, esa no era la idea. La idea era decirles, están perdidos. Yo soy un Dios tan santo que he colocado esto temporalmente para que ustedes se puedan acercar, no completamente, de lejos, como Moisés. Moisés le dijo, Señor, yo quisiera estar en tu propia presencia. Y le dijo, papá, no funciona así, muchacho, no. No hay nadie que pueda estar en mi presencia y viva. Te voy a cubrir en una peña. ¿Por qué a cubrir? Porque eso era lo que sucedía en el tabernáculo. Cada animal que moría cubría de manera temporal los pecados del pueblo. Porque si de manera directa la gloria de Dios se presentara, morían. Pero no entendían. Yo no creo que solamente ellos no entendían. Yo creo que hay una parte de la iglesia hoy que no tiene ni idea de qué era lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Ni idea. Y Dios le dice, voy a traer
juicio contra ustedes. En la misma forma en que los he traído hasta aquí y los he bendecido, no se olviden que los puedo maldecir. Emplearé mis saetas. Versículo 24, consumidos serán de hambre. Les he provisto alimento, pero ustedes creen que ese alimento es el producto de su esfuerzo. Si usted mira las maldiciones, se da cuenta que nada tiene que ver con nosotros. Nosotros nos encanta ser protagonistas. Porque cuando están en crisis, le dice, ustedes plantarán y no segarán. Entonces, el esfuerzo y mi trabajo no es igual a bendición. Usted puede estar esforzándose y recibir todo en un saco roto. Pero ellos no veían que era Dios que traía provisión, que los cuidaba. Serán consumidos de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré. La situación será tan caótica, tan devastadora, el desolamiento en la tierra, que los propios animales en su hambre van a venir sobre ustedes. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Y algunos de estos juicios habían acontecido en los 40 años de peregrinación de la tierra de Egipto hacia Canaán. De hecho, uno de estos eventos es el que se usa como base en la conversación de Jesús con Nicodemo. Precisamente, habían sido mordidos por serpientes muy venenosas. No había remedio, no había situación, no había antídoto. Y Moisés se va a ir a dirigir a Dios y le va a decir, el pueblo está muriendo. Sé que es por pecado. Hay algo que se puede hacer. Y es Dios quien establece el remedio. Una serpiente en un asta de bronce. Que Jesús dice y le dice a Nicodemo, quien no entiende en ese momento nada, que ese sería el Hijo del Hombre. ¿Qué estaba profetizando? Que él era solo la serpiente en el desierto. Que como la serpiente fue colocada en el asta, así lo iban a colocar. Le estaba anunciando su muerte. Le estaba diciendo, ustedes me van a matar, ustedes me van a asesinar. Por fuera desolará la espada, versículo 25. Y dentro de las cámaras el espanto. El terror sería tal, le está describiendo una situación tan caótica que no habría lugar de escape. Ni aún en el cuarto, encerrados, en ningún lugar. Sería espanto, desolación. Pero de seguro que sería solo sobre algunos y los niños o más jovencitos que no tenían el pecado de los padres ni debían tener la dentera de las uvas amargas de los padres, no les pasaría eso porque ellos nacen en un estado sin pecado, al menos en inocencia. Escucha la escritura. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho. ¿Quién es el niño de pecho? Un bebé. Como al hombre cano, como al anciano. A todos. Yo había dicho que los esparciría lejos. O sea, él les había dicho lo que iba a ocurrir. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que nuestra arrogancia, nuestra dureza es tal
que aún Dios diciéndonos lo que va a suceder, no nos arrepentimos. Posiblemente estás aquí, estás acostumbrado a escuchar que si murieras hoy y estás sin Cristo, te perderías en el infierno. No hay esperanza luego de la muerte. Hebreos 9:27 claramente dice que está establecido por Dios que un hombre nazca, muera y dé cuentas a Dios. Pero pensamos, no, eso a mí no me va a pasar. Los que están más jovencitos aquí creen que tienen toda su vida. No es broma lo que hacemos de aquí. Yo no estoy bromeando con ustedes. Yo me lo tomo muy en serio. Les hablo con toda convicción. No es un libreto. No soy actor. Yo le hice, voy a arrasar sobre todos. Claro, él tendría un pueblo que ya había dicho que tendría misericordia. El juicio comenzaría desde el más pequeño hasta el más grande. Y aún así los hombres no nos arrepentimos. Ni aún escuchando directamente de Dios que Él nos va a condenar. Suena contradictorio que si lo único que hay que hacer para poder ser reconciliados con Dios sea reconocer, Dios, tú dices que somos pecadores, ese desgraciado soy yo. Pero no somos tan arrogantes, tan prepotentes, no tenemos la humildad ni el corazón de aquella Sirofenicia, que no era contada dentro del pueblo de Israel. Y quien mientras los discípulos le decían, oye Señor, atiéndalo, mira, haz algo, que se anda ahí hablando, dando voces. Jesús se va a voltear y le va a decir, no está bien dar la comida de los hijos a los perrillos. No le estaba menospreciando. Jesús no se volteó a decirle, ¿qué pasa, perra? Eso no es lo que estaba haciendo. Era una imagen, un cuadro de algo que la gente entendería muy bien. La comida, la bendición es para los hijos. Los perritos que tienen amos pueden participar y ciertamente los amos le darán comida, pero no comen de la mesa. Aquella mujer no se puso a discutir con Dios, con Jesús. Ay, yo que tengo necesidad y aquí viene usted a decirme mis pecados. ¿Cómo es posible que no tenga empatía conmigo? ¿Cuántas palabrerías inventamos para cogernos penas? ¿Por qué no nos duele pecar contra Dios? Lo único que nos duele a nosotros es que alguien peque contra nosotros. Pero no nos importa, no nos interesa quien maldiga a Dios, quien haga lo que sea, eso no es para nosotros doloroso. O si alguien hace algo contra nosotros, eso sí, eso es grande. Eso tiene que salir en una primera plana. Todo el mundo debe enterarse, mi dolor es el más grande. La mujer sirofenicia solo le dijo, es cierto. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Dios nos llama al arrepentimiento. Y la Escritura dice que si pudiéramos entender que estamos perdidos y le decimos, Dios, tú dices que estoy perdido, es que sí estoy perdido. De hecho, yo estoy perdido y yo no entiendo ni cuán perdido estoy. Ni entiendo la gravedad de mi asunto, pero estoy perdido. Jesús es el único camino, ese es el único medio en el que puedo ser reconciliado contigo. Lo entiendo, lo acepto. Parece una ecuación muy sencilla, muy fácil. Y me libro del juicio y de la ira de Dios. Le pregunto por qué algo que parece a todas luces ser una oferta tan atractiva, tan sencilla. No lo es. No lo es porque el llamado comienza con arrepentimiento.
Y ese hombre en su estado pecador no entiende. Ese hombre esclavo del pecado está condicionado a sus concupiscencias. Él vive para satisfacer sus concupiscencias. Él no puede entender cómo Dios puede suplir lo que él ha encontrado que solo él, entregándose a ciertas tareas, puede obtener. ¿Está dispuesto ese hombre a abandonar su vida de rebeldía? Ese llamado barato, esa gracia a medias que venden muchas iglesias, donde lo único supuestamente es tener fe. No, la Biblia no habla solo de tener fe. El evangelio comenzó siendo predicado: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan desde el cielo tiempos de refrigerio. Pero como no queremos confrontar al pecador, como vivimos en la era de la complacencia, de querer agradar a todo el mundo, de ser aplaudidos, admirados, el que busca eso nunca va a hablar con la verdad. El evangelio nos llama al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento parece sencillo, pero es que no lo es. Ese hombre está tan acondicionado, tan atado a sus propios deseos, que él no ve cómo él puede vivir sin ellos. Nosotros entendemos ese cuadro cuando miramos en ocasiones solo algunos aspectos de la vida. Pero claro está, los podemos ver en otros, no en nosotros. Podemos tal vez decir, bueno, pastor, eso es más o menos el cuadro de un adicto a droga. Eso sería un cuadro similar a un hombre alcohólico, que él en ocasiones quisiera y pudiera pensar en hacerlo, pero realmente no puede. Y la verdad, no quiere. Pero solo podemos matizarlo, verlo, puntualizarlo, señalarlo en ciertas cosas. Pero así es el pecado en nuestra vida. Y ese hombre no quiere abandonar lo que tiene. Si él pudiera quedarse con su vida normal y tener un diosecito que le diga, puedes seguir viviendo como tú quieras, yo lo único que te he pedido es que me invites a tu casa. Aquí el llamado no es abandonar nada. Yo te amo tal como tú eres. Eso es un falso evangelio. Puedes continuar con tu vida, con tu desastre, con tu rebeldía, con tus malas acciones, tus malos caminos, tus malas decisiones. Pero yo lo único que quiero es que tú me des un pedacito de tu corazón. Esas palabrerías salen de púlpitos. Esas truanerías salen de hombres, dice que con llamado de Dios. No, el llamado de Dios parece sencillo, pero no lo es. Porque el llamado de Dios en el arrepentimiento es como sacarle el alma al hombre. Esa es su vida y él está aferrado a su condición pecaminosa. Por lo tanto, solo un milagro de la gracia de Dios puede llevarlo a salvación. No creo que pueda pasar de este versículo por hoy. Pero el hombre no solo no se arrepiente escuchando que Dios lo va a juzgar, sino aún en medio de su situación llegada a la crisis tampoco se arrepiente. Yo crecí escuchando, y posiblemente usted igual, la famosa frase o expresión, cada cual la usa a su manera. Nadie aprende por cabeza ajena. Cada cual tiene que vivir sus propias experiencias. La vida lo va a enseñar, la vida lo va a educar. Sí, Pepe. Cuando esté ahí en el horno de fuego, ahí él va a buscar a Dios. A veces pensamos que hay personas que deberían estar en cierta situación porque esa situación es la situación que los va a llevar a Dios. No confundamos el que todos nosotros en nuestra rebeldía, en nuestro pecado, en nuestra ignorancia, en nuestra muerte espiritual,
estuviéramos en una debacle, la que sea, y Dios nos haya llamado y pensemos que fue la situación la que nos llevó a Dios. Solo un acto de Dios en el corazón puede llevar a un hombre a Dios. Y permítame demostrárselo. Yo no he escuchado, puede ser que lo haya, solo digo que yo no lo he escuchado hasta este momento. Yo no recuerdo escuchar a un solo predicador. No he leído un solo comentario de alguien que se haya fijado en por qué en el libro que describe el juicio más terrible del que todo el mundo teme, el libro más oscuro aparentemente de la Biblia, que mete miedo, Apocalipsis. ¿Por qué en medio de los juicios la Biblia no señala que ni una sola persona se arrepintió? Escuche bien lo que estoy diciendo. Apocalipsis es un libro en el que fuera de aquellos que fueron llamados por la gracia de Dios o fueron sellados por la misericordia de Dios, ningún otro procedió al arrepentimiento. Experimentando las crisis y las tribulaciones que Jesús dijo en Mateo 24, este pueblo no tiene idea de lo que ha de acontecer. Permítame llevarlo a la Escritura para que usted lo vea. Abra su Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis. Porque tal vez mi punto es que uno diga, bueno, pues que como todavía no les había venido el juicio, pero cuando les llegue el juicio, ahí sí que, cuando estén en el juicio, ahí sí que se van a tornar a Dios. Ok. Vamos a ver si eso es real. La primera ocasión donde Apocalipsis demuestra que no hay arrepentimiento, sino endurecimiento cuando Dios no está, se halla en el capítulo 9 al final. Voy a leer los versículos 20 y 21. Usted está aquí, está escuchando que Dios lo llama al arrepentimiento porque usted está bajo la ira de Dios y si muere vas al infierno. Pero dice, no, pastor, yo estoy joven, a mí me queda tiempo, yo estoy un hombre con salud, yo todavía tengo un buen trabajo, yo tengo muchas cosas por hacer. Yo tal vez piense en eso más adelante. Y los otros hombres que no fueron muertos, versículo 20, Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún, mire la expresión que usa Dios. Recuerde que este no es el sueño que tiene Juan. Esta no es su tesis. Esto no es lo que él cree, lo que él le parece, lo que él soñó que pasaría, lo que Dios le reveló que pasaría. No es su interpretación de algo que iba a suceder. Está recibiendo hechos concretos de lo que iba a suceder. Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Mire qué hombre necio. Puede adorar y acercarse al Dios vivo y verdadero según él con libertad cuando quiera, pero prefiere él mismo construir un Dios creado por él. Y a esa imagen él le rinde culto. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vaya conmigo al capítulo 16 de Apocalipsis. Mire lo que sucede cuando el cuarto ángel derramó la copa de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. Algunos han usado el libro de Apocalipsis para animar a la gente a convertirse ante el miedo, ante el terror. El terror no va a llevar a nadie a Cristo.
Quien lleva a los hombres a Cristo es la obra del Espíritu Santo en el corazón, y eso lo hace efectivamente o eficazmente en aquellos que Dios predestinó a salvación. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Mira lo que está diciendo. En vez de ir a Dios, quien tiene poder sobre la plaga, para que pare la plaga, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. Hay algunas personas que creen que los que creemos las doctrinas de la gracia enseñamos que si un hombre no escogido según ellos, escuche bien lo que voy a decir, se arrepiente y de corazón busca a Dios, Dios no lo va a salvar porque no es un elegido. ¿De dónde sacan semejante disparate? La Biblia claramente enseña. Jesús dijo que todos los que a Él se acercan, traídos por el Padre, Él los recibe. La Biblia dice claramente que un corazón contrito y humillado, Dios jamás rechazaría. Nosotros no enseñamos que los hombres se pueden arrepentir y de hecho quieren buscar a Dios, pero como no fueron escogidos, tienen que arder en el infierno, porque Dios se agrada en su justicia. Eso nosotros no lo creemos. Nosotros creemos bíblicamente que ningún hombre se va a arrepentir como debe arrepentirse, ni va a entender ni va a querer venir a Cristo a no ser que Dios obre. Y a esos en los que Dios obra, a todos y cada uno de ellos, como dice Juan 3:16, Él los recibe. Yo no tengo problema con Juan 3:16, ese pasaje está en la Escritura. Si se trata de que la Escritura enseña que todos los que creen son salvos, sí, amén, eso dice la Escritura. Ahora, ¿cómo llegan a creer? Hay gente que hace caricaturas de lo que enseñamos o de lo que enseña la Escritura. Sin la gracia de Dios, no hay arrepentimiento. No hay. Hay endurecimiento. Esos juicios que vimos allí en el capítulo 32, que son parte de los juicios y maldiciones del capítulo 28, son resumidos en Ezequiel capítulo 14, porque habría un juicio que destruiría el templo antes de los postreros días. Recuerda que el primer templo sería destruido años antes de la destrucción del segundo templo. ¿Cómo se le llama a estos mismos eventos narrados? Yo quisiera que usted lo vea en Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Los que estudiamos o pasamos los estudios de los profetas mayores y menores, ya sabrán que hablo de los 4 juicios terribles. Pero quiero mostrárselo porque lo mismo acontecería con la primera destrucción del primer templo, el que llevaría a cabo Salomón.
En Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 14. Profeta Ezequiel. Voy a iniciar en el versículo 20 y escucha el contexto. Voy a leer en el 19. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, ve que usa el lenguaje nuevo de la tierra, pero era el lenguaje de la ciudad de Jerusalén. Aquí no fue destruido el mundo. Y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén? Mira la tierra. ¿Cuál era la tierra? La está definiendo. Cuando enviare, ¿contra quién? Contra el mundo. Contra Jerusalén. Mis 4 juicios terribles. Vea los 4 juicios terribles. Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Dios les está advirtiendo al pueblo lo que iba a suceder. Recibieron una advertencia en el tiempo de Jesús. Y con este pasaje quiero terminar por hoy. Lucas capítulo 23. Preste atención. Este es el momento en que Jesús va hacia el Gólgota, el lugar de la calavera donde lo iban a crucificar, donde iba a morir. Si usted observa en el Lucas capítulo 23, versículo 26, tiene una perícopa, un encabezado, posiblemente su Biblia, mi Biblia dice crucifixión y muerte de Jesús. Ve exactamente lo que leímos en el cántico profético y Jesús lo va a traer a colación en su tiempo como una advertencia de lo que iba a ocurrir. No 2000 años después, en aquella generación. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Que no es otra cosa que una cita de Isaías, aunque no aparezca la referencia,
Puede ver esa parte en Isaías capítulo 2, que corresponde específicamente por tiempo no voy a Apocalipsis capítulo 6. Cuando uno está leyendo los sellos, uno de esos sellos trae a colación que el pueblo sabía que había llegado el momento del juicio. Hasta eso define qué pueblo está siendo juzgado. ¿Qué nación gentil podía saber lo que había dicho Isaías y saber que estaban viviendo el tiempo del juicio? ¿Qué ignorancia hay? Es abismal. Todo habla del pueblo que está siendo juzgado. Pero nuestras ideas concebidas, establecidas por otros, sin ningún juicio o criterio nuestro, no salen de nuestro estudio, aceptadas, así son. Lo que Pedro le está diciendo al pueblo y lo que el pueblo iba a escuchar cada 7 años es que ellos no se imaginaban lo que representa delante de Dios un hombre que rechaza su gracia. Porque aunque parezca una contradicción, Dios es tanto soberano en la salvación como hace responsable al hombre por sus actos. Son dos líneas del mismo riel que camina el tren o se mueve el tren. Pero no escuchamos. Lo traigo al presente porque más que ver lo que iba a ocurrir en los postreros días, si usted está aquí, está sin Cristo, entienda que Dios le está hablando a usted. Porque ese Dios que está hablándole a esta parte del pueblo en este momento de lo que iba a suceder, no tiene una vara diferente para medir. Él no es como nosotros, que dependiendo a quién nos sentamos a juzgar, pues nuestra vara puede ser así o así o así, la cambiamos, ¿no? Si voy a juzgar a mi papá, a un hijo, a mi esposa, debe ser algo así pequeño. Pero si estamos hablando del vecino, no. Es así. Dios ha dicho que hay un día en el cual todos los hombres vamos a dar cuenta. Y no es que cuando llegue ese día vas a estar sobre la ira de Dios. El pasaje claramente está diciendo que antes de que experimentasen el juicio y la devastación, la muerte, permanecerían bajo su ira. Y hoy te encuentras bajo la ira de Dios aunque no lo entiendas. Morir sin Cristo, con toda honestidad, querrás no haber nacido. Aunque haya predicadores que le hayan puesto ya aire acondicionado al infierno, querrás no haber nacido. Yo no te estoy forzando a que tomes una decisión, pero te estoy presentando lo que la Escritura dice. La Biblia dice que el que me confesare delante de mi Padre que está en los cielos, yo le confesaré. El que me confesare delante de los hombres, debo decir, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No hay que pedirle a las personas que pasen al altar al frente, a que digan unas palabras mágicas para ser salvos, pero la realidad es que Dios dice y llama a los hombres a arrepentirse y que su arrepentimiento debe ser conocido, manifestado, no solo con unas palabras momentáneas, sino con una vida que se dispone ahora a buscar y agradar a ese Dios con el cual habíamos vivido en rebeldía. Si te vas de este lugar y estás sin Cristo, a mí no me estás rechazando. Estás rechazando a Cristo. Voy a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias en este día
Porque podemos abrir las Escrituras y poder ver tanto la gracia como el juicio. Ser confrontados con nuestra incapacidad de poder dar la norma, de que todo en nuestra vida muestra que debemos ser juzgados. Pero reconocemos que la Escritura establece que Dios llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe para salvación. Ninguno de nosotros conoce quiénes van a proceder a ese arrepentimiento, ni quiénes, qué número, fueron señalados a esa gracia desde la eternidad. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es presentar de manera clara el Evangelio y creer que esa palabra obrará por la gracia y la obra del Espíritu Santo en aquellos corazones que en el momento determinado por Dios han de proceder al arrepentimiento y a la fe. Porque reconocemos que aún eso es parte de ese diseño y de ese decreto eterno. No decimos que una persona, porque en un momento determinado se le hable de Dios y no muestre, no hay apertura para el Evangelio, significa que esa persona es una persona que es un réprobo, que no va a venir a salvación. Eso no es lo que significa. Nosotros no sabemos en qué momento, Dios, los que han de responder, responderán. Pero es nuestra tarea como hombres llamados a predicar el Evangelio, el llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, sin el cual no hay salvación. Pues sabemos que hay un solo camino, hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y es en Jesucristo. Y solo Dios oramos, y es nuestro ruego y nuestra petición humana, como Pablo en Romanos 10. Pues sabemos que no se trata de nuestra devoción, de nuestro deseo, de nuestro querer. Pondríamos primero tal vez todo nuestro empeño en salvar nuestra familia, si así fuera. Pero creemos en ese bendito Evangelio, que de la misma forma y manera en que ha sido eficaz en muchos, y que nosotros podemos testificar de ello, sabemos que ha de continuar siendo eficaz en la vida de otros, hasta ese día en el que el arca, que es Cristo, esa puerta sea cerrada y ya solo escuchemos el gemir y el lamento de los hombres, que habrán de ser resucitados todos y enfrentar el juicio ante el gran trono blanco, donde serán condenados y, según las sagradas escrituras, echados en el lago de fuego y azufre que arde para siempre, separados de Dios por la eternidad. Es nuestra oración, Señor, que pudiera haber una persona que pudiera entender en este día que necesita ahí en su lugar, cerrada la puerta, decirte: Señor, tú dices que soy un pecador, sí lo soy. Dices que soy una pecadora, lo acepto. Lo soy. He vivido en rebeldía, sí soy un rebelde. No comprendo la totalidad de la gravedad de mi pecado, pero la realidad es que soy un pecador y una pecadora. Me arrepiento de mis pecados y reconozco que el Evangelio presenta que solo a través de tu Hijo Jesucristo hay salvación, que no hay reconciliación ni perdón de pecados sin derramamiento de sangre, y que Jesucristo pagó en aquel madero, en aquella cruz, en aquel monte de la calavera, cargó, como dice Isaías, el pecado de muchos, y que habiendo resucitado al tercer día de los muertos, como fue profetizado, se levantó siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el autor de la vida, y quien único puede resucitarnos del estado caído de podredumbre, de corrupción. Si eso es así, pídele a Dios que te salve,
Damos gracias, Dios, por este día, por este tiempo, por este espacio, por poder ser confrontados por tu palabra y a la vez fortalecidos en ella, porque aquellos que por la gracia de Dios hemos sido ya llamados a salvación, debería ser para nosotros un gozo. Debería haber gratitud en nuestros corazones, porque nosotros nos encontramos en la misma condición que se encuentran los que están perdidos. Ayúdanos, oh Dios, a ser agradecidos, a no olvidar de dónde nos sacaste y a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. A no buscar nuestro propio bien, sino el de otros y principalmente el de los hermanos en la fe. A no callar cuando debemos hablar. A no envanecernos cuando debemos ser humildes. A poder proclamar el evangelio, que es pieza fundamental para la salvación, y no atemorizarnos por el que dirán. Que más que hablar con palabras, podamos testificar con nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios. No terminamos sin pedir perdón por nuestros pecados, porque todavía continuamos en ocasiones pecando. Y aunque ya no nos podemos agradar como antes nos agradábamos, nos da dolor, reconocemos que no siempre vivimos como debemos vivir, actuamos como debemos actuar, decidimos como debemos decidir. Y así, perdónanos, Señor. Pero también recuérdanos que la obra que tú comenzaste es una obra segura y que, aunque para nosotros parece o falta tanto por alcanzar, la realidad es que en Cristo, cuando Él dijo consumado es, no fue solo consumado un plan de redención, fueron consumadas todas las cosas que fueron establecidas en la eternidad. Y nosotros por gracia formamos parte de ese decreto, de esa herencia. Y te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.